Fue admirado como un héroe, temido como un tirano y asesinado por sus propios amigos. Su nombre atravesó más de 2000 años de historia, pero la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo un solo hombre logró destruir la república más poderosa del mundo? Esta es la historia de Julio César, el hombre que conquistó Roma y terminó traicionado por ella. Para entender a Julio César, primero hay que entender cómo era Roma en aquella época. Aunque hoy la recordamos como un imperio gigantesco, en esos años Roma todavía era una república. El poder estaba dividido entre magistrados, cónsules y el Senado, y en teoría ningún hombre debía acumular demasiado poder. Pero la realidad era muy diferente. Roma estaba llena de corrupción, luchas políticas y ambición. Los ricos eran cada vez más ricos, mientras los pobres vivían desesperados. Además, los generales victoriosos empezaban a tener más influencia que los propios políticos. Roma dominaba el Mediterráneo, pero por dentro comenzaba a romperse lentamente, y justo en medio de ese caos apareció un hombre dispuesto a cambiarlo todo. Julio César nació en el año 100 a.C. dentro de una familia noble conocida como la gens Julia. Según la tradición familiar, descendían directamente de Venus, la diosa romana del amor. Desde joven, César destacó por su inteligencia, su enorme carisma y sobre todo por una ambición que parecía no tener límites. Sabía hablar en público, sabía convencer a las personas y entendía perfectamente cómo ganar aliados. Pero Roma era un lugar extremadamente peligroso. Durante su juventud, un poderoso dictador llamado Lucio Cornelio Sila tomó el control de la ciudad y ordenó que César abandonara ciertas alianzas políticas. César se negó y tuvo que huir de Roma para salvar su vida. Años más tarde, Sila diría una frase que terminaría siendo profética: «En ese joven hay muchos Marios», comparándolo con uno de los mayores enemigos políticos de la República. Incluso entonces, algunos ya intuían que César podía convertirse en una amenaza enorme para Roma. Con el paso de los años, César comenzó a ascender políticamente. Organizó juegos públicos, ofreció espectáculos impresionantes y utilizó discursos cada vez más populares para ganarse el apoyo del pueblo romano. Sin embargo, todo eso costaba enormes cantidades de dinero y César terminó acumulando deudas gigantescas. Aún así, entendía algo fundamental. En Roma, la política era un espectáculo y quien supiera manipularlo podía conquistar el poder. Finalmente, formó una alianza secreta con dos de los hombres más poderosos de la República. El primero fue Pompeyo, el general más famoso de Roma, y el segundo fue Marco Licinio Craso, probablemente el hombre más rico de toda la ciudad. Juntos crearon el llamado Primer Triunvirato. Entre los tres controlaban prácticamente toda la política romana, pero César todavía quería más poder y sabía exactamente dónde conseguirlo. Poco después, César recibió el control militar de una enorme región al norte de Italia llamada la Galia, un territorio que hoy corresponde principalmente a Francia y Bélgica. Allí comenzó una de las campañas militares más impresionantes de la historia antigua. Durante casi 10 años, César luchó contra tribus galas una tras otra. Sus legiones avanzaban sin descanso, construían puentes imposibles, soportaban inviernos brutales y derrotaban ejércitos enteros. César no solo era un político brillante, también era un estratega extraordinario. Cada victoria aumentaba su fama, su riqueza y su influencia. Además, escribió relatos sobre sus propias campañas militares para asegurarse de que toda Roma conociera sus éxitos. Pero lo más importante era que sus soldados le eran completamente leales. Mientras tanto, en Roma el Senado comenzaba a preocuparse seriamente, porque César ya no parecía simplemente un político exitoso, se estaba convirtiendo en el hombre más poderoso de toda la República, y eso aterraba a muchos senadores. Finalmente el Senado decidió actuar. Ordenaron a César abandonar su ejército y regresar a Roma como un ciudadano normal. Pero César entendía perfectamente lo que eso significaba. Si obedecía, perdería todo su poder, y probablemente sería destruido políticamente por sus enemigos. Entonces tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. En el año 49 a.C. marchó con sus tropas hacia Italia y llegó a un pequeño río llamado Rubicón. Cruzarlo con un ejército era ilegal,
y equivalía a declarar la guerra contra Roma. Durante unos momentos, César dudó. Luego pronunció una frase que se volvería inmortal: Alea iacta est, que significa «la suerte está echada». Después cruzó el río y comenzó la guerra civil. Roma quedó dividida. Amigos lucharon contra amigos y romanos contra romanos. Finalmente, César derrotó a Pompeyo y se convirtió en el dueño absoluto de Roma. Después de la guerra, César regresó triunfante y el Senado lo nombró dictador. Poco tiempo después recibió un título todavía más peligroso: dictador vitalicio. Nadie había acumulado tanto poder desde los antiguos reyes romanos. César comenzó entonces una serie de reformas enormes, reorganizó la administración, repartió tierras y reformó el calendario romano, creando el famoso calendario juliano que sería utilizado durante más de 1000 años. Mucha gente lo admiraba profundamente. Para los sectores más pobres de Roma, César era un héroe que intentaba mejorar la vida de la población. Sin embargo, para muchos senadores era una amenaza cada vez más peligrosa. Temían que quisiera convertirse en rey, y en Roma esa palabra era casi un insulto. Los romanos odiaban la idea de volver a ser gobernados por un monarca. Poco a poco, el miedo y la tensión crecieron dentro del Senado, y varios hombres comenzaron a conspirar en secreto para acabar con él. Un grupo de senadores organizó un plan para asesinar a César. Entre ellos se encontraba Marco Junio Bruto, un hombre cercano a él y alguien en quien confiaba profundamente. El 15 de marzo del año 44 a.C., las famosas idus de marzo, César acudió al Senado. Según algunas historias, un adivino le había advertido que tuviera cuidado con ese día, pero César decidió ignorar las advertencias. Cuando entró en el edificio, los conspiradores lo rodearon y comenzaron a atacarlo con cuchillos frente a todos los presentes. César recibió más de 20 puñaladas, y según la leyenda, al ver a Bruto entre los asesinos, pronunció sus últimas palabras: «Tú también, Bruto». Poco después cayó al suelo y murió. Los conspiradores pensaban que estaban salvando la República, pero en realidad acababan de condenarla definitivamente. La muerte de César no trajo paz a Roma. Todo lo contrario. La República volvió a caer en una serie de guerras civiles aún más violentas. Finalmente, su hijo adoptivo y heredero, Augusto, tomó el poder y creó oficialmente el Imperio Romano, exactamente aquello que muchos senadores habían intentado evitar. Sin embargo, el legado de César fue mucho más allá de Roma. Su nombre terminó convirtiéndose en símbolo de poder absoluto. De hecho, palabras como Kaiser en Alemania o zar en Rusia provienen directamente del nombre César. Más de 2000 años después seguimos hablando de él, de sus conquistas, de su ambición y de la traición que terminó acabando con su vida. Julio César no solo conquistó territorios, conquistó la historia. Fue un genio militar, un político brillante y también el hombre que destruyó la República Romana para siempre. Su vida cambió el destino de Roma y marcó el inicio de una nueva era que influiría en todo Occidente durante siglos. Pero ahora, la pregunta queda para ti. ¿Crees que Julio César fue un héroe que intentó salvar Roma o un tirano obsesionado con el poder? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más historias como esta.